Hola, ¿qué tal? Soy Martín H. González, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Soy historiador de temas de género y de las sexualidades y hoy les quiero hablar un poco sobre orgullo e historia. Hoy, 28 de junio, se conmemoran los 55 años de los disturbios en el bar Stonewall Inn en Nueva York, en el que los parroquianos que se hallaban ahí en un espacio para expresar libremente su identidad, su expresión de género, su sexualidad, pues se amotinaron ante una de las continuas redadas de la policía. Los disturbios de Stonewall son sin duda una fecha clave en la historia de la diversidad sexual y dieron inicio a lo que hoy conocemos como las conmemoraciones y las marchas del orgullo LGBTIQ+. Sin embargo, no fue una movilización espontánea que apareciera en el vacío. La historiadora Susan Stryker ha demostrado que los disturbios de Stonewall representan más bien un momento climático en una serie de enfrentamientos que las disidencias sexuales y de género tuvieron con la policía en distintos entornos urbanos de los Estados Unidos. En todo caso, se trató de la gota que derramó el vaso y terminó por afianzar la influencia que el lenguaje radical de la liberación estaba teniendo en la conformación de una nueva política sexual. El movimiento de liberación de las mujeres, los movimientos estudiantiles, la lucha contra la guerra de Vietnam y la liberación negra que se había inspirado en las luchas por la descolonización de Asia y África, influyeron en un nuevo discurso de liberación gay como se le conoció entonces y volvieron obsoletos los reclamos legales de las agrupaciones homófilas de los años 50 y 60. Desde 1969, junio ha sido el mes del orgullo, concepto que busca expresar una actitud irreverente que no se disculpa por nuestra diferencia y está presente en la lucha LGBTIQ+ hasta el día de hoy. En América Latina, las marchas del orgullo y el avance de la movilización LGBTIQ+ coincidió poco más o menos con este momento internacional de politización, pero sería simplista decir solamente que el movimiento de Estados Unidos contagió a distintas latitudes del mundo. Si bien es cierto que en distintos países latinoamericanos surgieron organizaciones de política sexual que comenzaron a conmemorar el mes del orgullo en las décadas de los 70 y 80, en referencia a los disturbios de Stonewall, sus inspiraciones fueron muy variadas. Historiadores como Pablo Ben, Santiago Joaquín Insausti y Patricio Simoneto han dejado claro que en el origen de este movimiento en Argentina, por ejemplo, se halla en un descontento dentro de las organizaciones sindicales en donde aparecieron los primeros esfuerzos por reivindicar las experiencias homoeróticas incluso antes de Stonewall. En México, el movimiento estudiantil de 1968 puso al frente del debate público las preocupaciones políticas y los intereses de las juventudes, entre las que se hallaba una nueva forma de relacionarse con la sexualidad. Además, la experiencia de movilización implicó una cierta autonomía de estas juventudes frente, por ejemplo, a la vigilancia paterna. Fueron precisamente algunas de estas juventudes universitarias las que comenzaron a explorar nuevas ideas de política sexual y a cuestionar la norma heterosexual y cisgénero. En 1971, la actriz y dramaturga Nancy Cárdenas formó el Frente de Liberación Homosexual en México, en donde se discutía literatura internacional, se hablaba de experiencias personales con la idea de generar una autoconciencia sobre la represión que sufría el colectivo. Aunque el grupo no salió a las calles a marchar, fue un antecedente de organización que optó por otras estrategias, ¿no? Hay que considerar la represión violenta que sufrió el movimiento estudiantil en el 68 y el 71, que sin duda fue un factor que disuadió a distintos grupos a manifestarse públicamente. A lo largo de la década de los 70 surgieron distintos grupos de autoconciencia en México, en donde se promovía toda clase de esfuerzos para superar la vergüenza, el miedo, la internalización de la LGBT-fobia, así como el pensamiento crítico sobre la represión sexual de la sociedad. Un 26 de julio de 1978 en la Ciudad de México, en el contexto de los 10 años del inicio del movimiento estudiantil, un contingente del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria se unió a la marcha de la izquierda mexicana para promover una amnistía general que detuviera la persecución violenta de la disidencia política en el país. El episodio de solidaridad atrajo la atención de agrupaciones como el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet, que formaron un contingente del movimiento de liberación homosexual como tal para la marcha del 2 de octubre a 10 años de la masacre de Tlatelolco. Y al año siguiente, en 1979, estas mismas agrupaciones conmemoraron 10 años de los disturbios de Stonewall con la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México.
Las y los jóvenes que dieron inicio a la historia del orgullo en México tenían influencias variadas de la contracultura, de los movimientos radicales de la nueva izquierda, del tercermundismo, de la experiencia del movimiento estudiantil, de la Revolución Cubana y del movimiento de liberación de las mujeres. Un detalle importante de esta historia es que las agrupaciones eligieron la palabra homosexual por encima de la palabra gay, que en el mundo angloparlante se utilizaba como alternativa a un lenguaje que era considerado patologizante. Aunque en efecto la categoría homosexual había surgido de la ciencia médica y forense, en la época se prefirió esa palabra por un rechazo imperialista al vocabulario que venía de los Estados Unidos. Además, se pensaba que la palabra gay aludía a un estilo de vida de consumo contrario a los ideales de izquierda de la movilización. A pesar de las limitaciones de su nombre, el movimiento de liberación homosexual en realidad sí involucró a personas con identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales variadas que abarcan lo LGBTIQ+. El Día y el Mes del Orgullo se han conmemorado ininterrumpidamente desde entonces. Por supuesto, la movilización ha ido cambiando, los discursos se han fraccionado y se han experimentado momentos con acentos distintos, pero en todo caso, la movilización social, que aunque pequeña surgió en aquellos años, es el germen de la tradición festiva y a la vez contestataria que de manera no problemática, como todo movimiento social, llega hasta hoy en la forma de las calles abarrotadas que vamos a ver este fin de semana en distintas ciudades del país. En los años 80 y 90, por ejemplo, la movilización se enfrentó y en muchos sentidos se sigue enfrentando a la pandemia de VIH-Sida, que cambió las prioridades de las agrupaciones y sus acciones estratégicas. La movilización ha avanzado y sigue avanzando a la par de la transformación del lenguaje de la diversidad sexual, cuyas categorías de identidad hoy son centrales para muchas personas que las reivindicamos y que buscamos hacerle justicia a nuestras experiencias y nuestras vidas a través de ellas. Hoy, las conmemoraciones del orgullo se enfrentan al oportunismo corporativo, a los cotos de poder, al llamado dinero rosa, a los desacuerdos y al protagonismo y la normalización de unos estilos de vida sobre otros que son soslayados. Agendas como las de la lucha por una ley de identidad de género, la reivindicación en favor del trabajo sexual, el derecho a la salud sexual digna, la visibilidad de la intersexualidad y la reivindicación de las identidades no binarias, luchan por hallar un lugar en el barullo mercadológico del arco iris. En todo caso, esta heterogeneidad y esta contienda constante forman parte de la historia del orgullo. El mes del orgullo y el Día del Orgullo son un momento de lucha, de festejo, de movilización y de protesta, con todas las contradicciones que esto implica. También es una conmemoración histórica. Sin embargo, su centralidad puede convertirse en un obstáculo para escribir la historia de la movilización y la solidaridad en favor de la diversidad sexual. En distintas ciudades de México, la conmemoración de una marcha del orgullo se dio en una fecha más bien tardía respecto a otras latitudes. Esto no significa que distintas manifestaciones solidarias e incluso combativas de las disidencias sexuales no estuvieran ya presentes también ahí. Festivales, talleres, reuniones, actividades culturales y denuncias públicas antecedieron, por ejemplo, a la primera marcha del orgullo en Tijuana en 1995, donde las agrupaciones de liberación ya venían trabajando en realidad desde principios de los años 80. Sus esfuerzos fueron significativos para la realidad cotidiana de distintas personas LGBTIQ+ en el noroeste de México y contribuyeron a transformar el panorama político y cultural de la región. De centrar la mirada de la Marcha del Orgullo como elemento fundacional de la lucha LGBTIQ+, también ayuda a entender otras realidades y a hacerles justicia. Así que también es importante buscar nuevos referentes de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque como se ha venido insistiendo desde hace varios años con el aluvión del mes del orgullo, existimos todo el año.